www.leaderpesca.com, tu tienda de pesca online. Bueno, vamos a hacer un vídeo a petición de tanto de seguidores de la página como de seguidores de YouTube, y después curiosidades que tienen algunas personas con las que me encuentro en la playa, que me preguntan cómo podemos hacer para que la bobina quede bien rellena y no se salga el hilo, y además cómo rellenar las bobinas sin tener que calcularle contando el número de metros para que el relleno quede bien con los 300 metros de hilo o lo que vayamos a meter, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño tutorial para que sepáis cómo vamos a hacer para que las dos bobinas queden perfectas. Sí que nos hará falta en una de ellas contar el número de metros, y vamos a empezar con este tutorial. Vamos a utilizar hilo, vamos a meterle a este carrete hilo del 20 y un relleno de hilo del 25. Yo recomendaría que se utilice hilo del 25 siempre que los diámetros vayan de hilo que vamos a usar vayan del 25 hacia abajo. Si es más gordo, pues podemos utilizar un relleno más gordo, pero si queremos utilizar hilos finos para pescar, líneas finas, pero vamos a meter un relleno gordo, podremos tener problemas a la hora de calcular el relleno y luego no nos quede perfectamente la bobina, con el hilo rasante, que no se nos salga y todo ese tema. Otra cosilla que también os voy a comentar, otra de las dudas que me plantea la gente es cómo hacemos para que el hilo quede perfectamente encuadrado en la bobina. Y hay gente que le llena muy abajo, gente que le llena muy arriba, y eso se gradúa con las arandelas suplementarias que trae el carrete. Todos los carretes suelen traer una bolsita con arandelas suplementarias y son con las que vamos a jugar para que la bobina nos rellene perfectamente. Y luego, por último, pues le montaremos los puentes a las bobinas que vamos a llenar. Así también cogemos 2 manzanas de un árbol y tocamos el tema de las bobinas, y también el del aparejo de plomo fijo, que mucha gente me lo pregunta, aunque hay ya vídeos en internet y en la página, pero bueno, lo volvemos a hacer para que si a alguien no le ha quedado claro, que quede un poquito mejor, ¿vale? Pues vamos a empezar con este tutorial. Bueno, un consejo que os doy siempre que tengáis un carrete nuevo, cuando vayáis a nivelar el carrete para que siempre os líe en el centro de la bobina, o os líe repartido, o si sin embargo queréis que os líe más abajo, más arriba, siempre que lo hagáis, hacedlo con el carrete antes de usarlo. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente vamos a coger una bobina, la pondríamos, ¿vale? Le ponemos su taponcito, le metemos unos cuantos metros de hilo y vemos si lía más abajo o más arriba del carrete, ¿vale? Si hay un número de vueltas amontonadas en la parte de abajo del todo o en la parte de arriba de la bobina, lo que es el perfil, donde cambia de color la bobina. Una vez que veamos dónde lía más, si lía muy abajo, para que el carrete nos líe más centrado, deberíamos sacar la bobina, quitarle una de las arandelas supletorias que tiene finita dentro, y ya la bobina bajaría más. Al bajar la bobina más, pues evidentemente va a liar el carrete más arriba. Y ahí la última vuelta la daría un poquito más arriba. Y así tendríamos que ir nivelando. ¿Qué queremos que líe en el centro? Pues lo vamos mirando, añadiendo o quitando estas arandelas, de manera que el carrete líe centrado. Para eso, pues tenemos 2 formas de hacerlo. Una de ellas sería incorporar la arandela justo aquí en el centro, si es que cabe, o quitaríamos la cazoleta, ¿vale? Con cuidadito, veis que se separa de la arandela metálica que hay abajo, ¿vale? Se queda separado, y de esa forma ahí dentro, una vez que quitáramos la cazoleta, pues meteríamos esas arandelas, ya sea una roja si queremos una arandela más gorda, o una transparente si es más finita, porque cada carrete suele venir en la bolsa, suelen venir varios grosores, una transparente más fina y una roja más gruesa. Hay algunos que le hace falta una fina, otra gruesa,
otros le hacen falta 2 de la fina o 2 de la gruesa, según. Todos los carretes no vienen exactamente iguales, por eso es aconsejable que con cada carrete, nada más que lo abráis y lo vayáis a usar, lo hagáis. Y además, otra cosa muy aconsejable es que siempre la bobina que rellenéis con ese carrete, en caso que a lo mejor partís en una caña y os hace falta una bobina con ese diámetro porque no tenéis otra, pues cogéis la primera que podáis de ese mismo diámetro, pero si podéis utilizar las bobinas de cada carrete para el carrete con el que la habéis llenado, es mucho mejor, porque nunca va a haber diferencias de rellenado más arriba o más abajo según el carrete que estemos utilizando. Para eso, pues si tenemos 2 carretes iguales, 3 carretes iguales los que estemos utilizando y queremos siempre utilizar la misma bobina, hay un truco muy fácil. Cogemos un poquito de cinta aislante de color, vamos, de color negra, yo siempre lo cojo de color para no andar mirando si tiene o no tiene la cinta puesta. Le vamos a coger un trocito, vamos a coger el trocito, ahí, lo vamos a coger chico, yo de esta manera voy a cortar varios porque así tengo ya para varios carretes, para varias bobinas. Lo cortamos un cuadradito y siempre se lo vamos a pegar en la parte interior del carrete, porque en la parte exterior de enjuagarlo, lavarlo y eso, pues vamos a estar arrancándola constantemente. Entonces, la pegamos dentro, le pegamos un par de ellas por si perdiéramos una. Ahí. Le pegamos un par de ellas y ya tenemos el carrete y la bobina identificada con su carrete. Para eso, evidentemente, al carrete deberíamos ponerle otro cinta aislante del color con el que vamos a identificar, a reaccionar la bobina. Pues yo normalmente lo que hago es que se lo pongo aquí, para que no esté visible. Cogemos, le ponemos un trocito de cinta aislante roja igualmente aquí y ya sabemos qué carrete es el que vamos a usar. Esto no tiene historia ninguna. Le ponemos aquí, en la patilla, un trocito. Ya sabemos que esta bobina, siempre que cojamos una bobina de esta, que es de este carrete, ¿vale? Esa sería otra de las cosillas para tener siempre los carretes y las bobinas relacionadas y que nunca tengamos problemas en que nos salgan cocas por arriba a la hora de lanzar, que uno nos líe más arriba o más abajo y ya se vea la diferencia de color porque un hilo está más usado que el otro y no sé, siempre la tendríamos en perfectas condiciones y siempre bien incorporada y bien rellena, sin problema de estar teniendo que rellenar constantemente porque se nos salen, se nos parte, etcétera, etcétera. Así, ese sería los 2 o 3 truquillos que hay para tener siempre nuestros carretes y nuestras bobinas acorde uno con el que le pertenece. Y por otro lado, vamos a empezar ya con el rellenado de las bobinas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a meterle el hilo a las bobinas. Lo primero que hacemos, ¿vale? Le hemos incorporado un tramo con una anilla a la caña para que sea más fácil, más rápido y aparte no me queme la mano, ¿no?, a la hora de meter el hilo. Y vamos a empezar a bobinar. Vamos a hacer un primer bobinado rápido para ver dónde iría el carrete. De momento ya vemos que el carrete bobina un poquito más arriba. Por lo tanto, tendremos que suplementarlo con una arandela abajo. Y además lo vamos a hacer. Quitamos el carrete, quitamos la cazoleta, vamos a coger una de las arandelas y le vamos a poner una arandela de la finita. Vamos a ver exactamente cómo son. No, quizá le vamos a poner una de las rojas, mejor. De esta manera la metemos aquí, metemos la cazoleta, metemos las arandelas que tenía la cazoleta dentro y ponemos la bobina aquí.
soltamos y le vamos a meter, pues ya van 15, vamos a meter 350 vueltas, que serían aproximadamente unos 300 metros de hilo, ¿vale? Dependiendo de lo que queráis, si el hilo es más fino, le queréis meter más cantidad, por si partís en un lance que tengáis un remanente para seguir pescando, pues le metéis, hacéis los cálculos. Este, por ejemplo, recoge 0,88 por vuelta. Si hacéis la cuenta, pues unas 350 vueltas son unos 300 metros. ¿Qué queréis meter más? Pues hacéis la cuenta y le vais metiendo más. Siempre teniendo en cuenta de lo que metemos, porque luego la última bobina no tendremos referencia para saber cómo nos queda rasante, sino tendremos que meterla contándole la vuelta. Lo primero que vamos a meter es el hilo con el que vamos a pescar, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, hemos realizado una parada para que veáis que al meterle las anillas las arandelas suplementarias de plástico, ya lía bastante más centrado, ya no se acumula tanta cantidad de hilo aquí, y ya podemos bobinar todas las vueltas que teníamos pensado de darle, ¿vale? Vamos a seguir hasta llegar a las 350. Bueno, ya tenemos metido las 350 vueltas de hilo, Ahora vamos a empezar a meterle el relleno, ¿vale? Para ello vamos a coger y vamos a cortar aquí el hilo y vamos a unir, en este caso una bobina de hilo del 0,25 milímetros, que no la vamos a acabar hoy, por cierto. Vamos a hacer un nudo de puente. Aquí sí vamos a cortar rasero, porque este hilo pues no debe ver, se supone que no debe ver la luz pescando, pero bueno, que quede bien hecho. Y vamos a empezar. Ahora sí que tendremos que contar todas las vueltas de hilo que metamos de relleno, porque será el mismo que tengamos que meter en la otra bobina. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que las dos bobinas que vayáis a utilizar tengan la misma capacidad, que muchas veces los carretes vienen con una de mayor capacidad y otra de menor capacidad. Vaya, así que os pongáis a hacer los cálculos y cuando os deis cuenta la otra bobina tenga menor capacidad o mayor, y no os saldría, ¿vale? Entonces vamos a contar, a partir de que entre el hilo, cuántas vueltas le damos, ¿vale? Y tenemos que, o memorizamos o apuntamos el número de vueltas que le metamos de relleno. Y siempre veremos que nos quede rasante, y si miramos la bobina por arriba, que no se salga el hilo del diámetro de la bobina, sino que daría demasiado hilo y seguramente al lanzar pues se nos harían bucles, nudos, y acabaríamos con la bobina desperdiciada, porque partiríamos en alguno de los lances, ¿vale? Vamos a empezar entonces a meterle el hilo de relleno. Tendremos cuidado antes de que cuando llegue el nudo aquí, nos quede el nudo en la parte de abajo de la bobina. Para eso, bueno, pues vamos a hacer que el carrete líe arriba, y cuando esté arriba colocamos el nudito abajo, incluso con la mano si queremos, de forma que el nudo quede aquí abajo, ¿vale? Le damos un par de vueltas y cuando ya lo tenemos abajo empezamos a bobinar y ya contaríamos la vuelta. Bueno, ya tenemos metido las 400 vueltas de hilo del 25 de relleno, ¿vale? Ya sabemos que son 400 para que quede rasante, y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta al hilo. Cortamos aquí, ¿vale? Bobinamos en un momentito, quitamos la bobina llena, metemos una bobina vacía y volvemos a pasar el hilo por la anilla. Lo bajamos por la anilla, volvemos a hacerle su nudito,
aquí. Y ahora ya pasaríamos la bobina entera a la otra, el relleno quedaría abajo y el hilo con el que vamos a pescar quedaría arriba. Muy importante, cuando vamos a usar así bobinas originales, en las que le vamos a dar la vuelta para que las bobinas no se nos estropeen, pues podemos buscarnos una funda así de este estilo, acolchada, metemos la bobina dentro para que las vueltas las dé en una zona acolchada y que no se vaya arañando la bobina, ¿vale? De esa manera ahora empezaríamos de nuevo a meter el relleno, y así también si le metéis algo dentro, un trapo o algo, o que en lo que haga soporte de la bobina no se daría la vuelta y estaría bailando constantemente, simplemente giraría sobre sí misma, ¿vale? Y empezaríamos a volver a bobinar todo el hilo. Bueno, vamos a terminar de meterle los últimos metros que le quedan a la línea de 20 milímetros, que le queda muy poquito. Ahora con cuidado para que no salte la bobina. Ahí está. Una vez que ya está metido, podemos ver que la bobina queda perfectamente. Y vamos ya a proceder a ponerle el puente, Bueno, pues vamos a empezar a hacer el nudo del puente. Hemos utilizado un puente transparente, así se nota la diferencia de un color del hilo al otro, sobre todo cuando entra el puente en la caña, ¿no? Y tenerlo controlado. Y aparte, bueno, en este caso este hilo lo tengo más que nada destinado para pescar durante el día, la dorada, y a mí personalmente para la dorada no me gusta utilizar puentes rojos, ¿no? Así que vamos a empezar a montar. Le vamos a dejar un cabito, por si siempre es bueno un cabito de seguridad para que no parta si tenemos algo de mucho peso, ya sea un pez, una moña de alga, lo que sea, que quede el puente bien firme. Y vamos a empezar a bobinar. Aquí. Bueno, vamos a montar un aparejo, vamos, nosotros lo usamos mucho para la dorada, pero sirve para cualquier especie, incluso para cualquier tipo de pesca. Este aparejo va montado con topes, ya seguramente lo habréis visto muchas veces. Primero introducimos en el puente de línea un tope, en este caso estamos utilizando los Super Stopper de Molly en la talla XL, esta talla. Luego, después de este tope, vamos a ponerle dos microperlas, dos perlas en este caso de color, vamos, yo las voy a montar de color rojo, pero que se pueden montar de cualquier color. Cogemos la primera, otra, luego le vamos a meter un rolling pequeñito, también. Ahí. De nuevo otras dos perlas. Una. Y dos. Pondríamos el otro tope de silicona.
Y una vez que ya tenemos esto, pues le pondremos una grapita. Y aquí pues el nudo de la grapa, pues el que más confianza os dé. Yo hago un nudo simple. Lo aseguro con el cortahilo. A ver que ya está. Cerramos y ya tendríamos el aparejo hecho. Aquí iría el plomo. Y este, pues los topes lo podemos abrir o cerrar según lo que vayamos a pescar, a qué altura queramos pescar. Incluso cuando pescamos con plomo de grapa, separándolo un poquito del plomo de grapa y dándole un poquito de apertura, este aparejo pesca bien, cerca, lejos, con mucha corriente, poca corriente, agua muy movida, ¿qué tal? Normalmente suele aguantar. Hay gente que es más partidaria de los urfes en días de agua movida, pero desde luego a mí me funciona bastante bien esta pareja. Entonces, bueno, ya tendríamos una bobina preparada y ahora ya sabiendo que tenemos que poner 400 vueltas de hilo del 25 y 350 de hilo del 20, en este caso un 20,9, pues tendríamos que repetir la operación, pero esta vez pasándolo solamente una vez. Meteríamos primero el relleno, las 400 vueltas, y luego le meteríamos encima el hilo del 20, las 350 vueltas de hilo del 20. Añadiríamos el puente y repetiríamos el proceso que hemos hecho. De esta manera, pues como podéis ver, la bobina queda perfecta. No, ni mucho hilo ni poco, el justo, el que nosotros le queramos dar, que para eso antes hemos cogido y lo hemos adaptado con el primero el hilo de pesca y por encima el puente. De esa forma siempre calcularemos como nosotros queramos tener la bobina. Evidentemente hacen falta dos bobinas de la misma capacidad. También se puede hacer, si nada más que tenemos una, lo podemos meter el hilo primero, el relleno encima, pasarlo a mano a otra bobina y luego a otra y luego volverla a meter, o incluso ayudarnos con un trompo si queremos. A un trompo se le pone una varilla roscada con un par de palometas y con el trompo pues pasamos el hilo al trompo y luego ya lo volvemos a bobinar en el carrete. Se puede hacer de cualquier forma, pero esta sería la forma correcta para que siempre la bobina nos quede rasera, perfecta y sin que se nos vaya a salir hilo. Para eso tendremos también en cuenta, como comentaba antes, el tema de las arandelas suplementarias, que es muy importante para que nos bobine siempre en el lado justo que queremos, ¿vale? Bueno, pues con esto creo que queda completada el tutorial, y además, bueno, pues esa petición de la gente, pues para que quede resuelta, que quede ya terminada, y que como sabéis muchas veces os digo que escribiéndolo es muy complicado, pero si lo veis así es mucho más fácil, ¿no? Bueno, pues espero que os sirva y hasta la próxima. Buena pesca. www.yaderpesca.com, tu tienda de pesca online.